Estamos tratando el libro de Segunda de Pedro. Estamos acabando, el día de hoy estamos acabando Segunda de Pedro. No podemos avanzar exhaustivamente por ahora, así que estamos tocando algunos puntos importantes. Es interesante ver, si nos acordamos de Pedro. Pedro es esa persona que estaba desde un comienzo, primeramente era pescador, ¿no? Estaba allí con su bote pescando, él está entregado a la pesca. Su hermano Andrés es la persona que se acerca primeramente a Jesús, y cuando reconoce que Él es el Salvador, va y le dice a Pedro: ¿sabes qué? He conocido a la persona, al Mesías. Y entonces Pedro le conoce a Jesús y se va con Él. Pero en toda la historia vemos a Pedro, que es la persona que primero hace las cosas. Es el que primero está allí, ¿no? Es quizá el más extrovertido de todo el grupo, ¿no? No solamente está haciendo primero las cosas, pero también habla, ¿no? Cualquier cosa que se pide, él está hablando. Ni siquiera se le ha pedido quizá la opinión a él, pero él está hablando, ¿no? No necesariamente ha pensado lo que tiene que hablar, pero él está hablando. Pero ahora vemos a un Pedro maduro, a un Pedro que ya conoce, ha entendido lo que Cristo ha hablado durante todos los 3 años que ha pasado con él. Ha madurado en su fe. Y ahora entonces no es un Pedro que simplemente habla porque tiene boca. No es un Pedro que simplemente está primero haciendo las cosas porque se le ocurre, sino que ahora hay sabiduría, hay paciencia, y ahora comienza a darnos a nosotros instrucción. En la primera carta hemos estado hablando de que Pedro nos hacía entender de que estamos nosotros aquí de pasada, y mientras estamos de pasada tenemos un propósito y hay que vivir vidas santas a Él. En su segunda carta va a tocar otros aspectos siguientes a esto, y uno de los temas que va a tocar es justamente el que vamos a tocar ahora, y es: estemos alertas. Como iglesia debemos estar alertas de lo que está pasando afuera, en especial, como hemos visto en este capítulo, en especial por las malas o los malos profetas, las malas enseñanzas. Y vamos a tocar ahora de qué está queriendo hablar Pedro en esta oportunidad. Pero primeramente vamos a orar a nuestro Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad, Señor, en que podemos gozarnos ahora, tener esa instrucción de tu apóstol, de tu Hijo, Señor, el apóstol Pedro. Gracias por la manera como has trabajado en su vida, cómo has obrado, Señor, en él, y ahora con sabiduría y con diligencia y con inspiración del Espíritu Santo viene ahora a darnos estas bellas palabras. Que deseamos, Señor, que no sea más conocimiento solamente a nuestras vidas, sino que seamos prácticos, seamos proactivos en lo que vamos a aprender. Hagamos cambios en nuestras vidas y de esta manera vivamos cada vez mejor vidas santas hacia ti. Quita de nosotros, Señor, como siempre, todo obstáculo, todo pecado, toda cosa que no permita que tu Espíritu esté obrando al 100% en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú sigues siendo fiel. Tú estás allí, Señor, para esperarnos, para que volvamos otra vez al redil y tú vuelvas a glorificarte en medio de nosotros. Gracias, pues, oh Dios, por todo este tiempo, y rogamos que tú seas quien esté dirigiendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Y me gusta, aunque leemos en Reina Valera, pero me gusta pasar después a Nueva Traducción Viviente para que podamos entender un poco más lo que está queriendo decir aquí el autor. Según de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Y mire, debemos estar alerta, y lo primero que va a mostrar es los falsos maestros. Dice: en Israel también hubo profetas, es decir, en el pasado siempre ha habido falsos profetas. Siempre, toda la vida ha habido personas que han enseñado lo incorrecto, ha habido falsos maestros. Junto con la verdad también está la falsedad.
Junto con la verdad se encuentra también Satanás metiendo sin que haya mucho movimiento, muy suavemente, muy sutilmente la falsa enseñanza. Y sigue diciendo Pedro, tal como lo habrá falsos maestros entre ustedes, tal como lo habrá también entre nosotros. No es una situación del pasado, siempre va a existir. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Si bien es cierto, las personas que van proclamando este mensaje falso, poco a poco, tarde o temprano, el Señor hará justicia sobre ellos, de todas maneras están aquí. Verso 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros, lamentablemente se hablará mal del camino de la verdad. Y yo creo que seguramente ya tú tienes algunos en mente, algunas personas que lamentablemente su actuar dentro del cristianismo ha sido tan malo, ha sido tan desviado, que los demás ya comienzan a hablar, mira a los evangélicos, mira a los predicadores, mira a los que dicen amar a Cristo, mira a los que dicen ser cristianos, dejan mal, ahora son motivo de que los demás hablen mal de nosotros. Verso 3, llevados por la avaricia, inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Es casi como que nos está hablando de nuestro tiempo actual. Está hablando del siglo XXI, pero él está hablando del primer siglo. Dice, desde el primer siglo de la era cristiana ha habido el problema siempre, pero retrocede aún más y dice, desde el pasado lo hubo. Siempre ha habido así. Siempre ha habido personas que lamentablemente se han entregado al mal, ¿no? La lectura recordamos a Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? ¿No? Este profeta de Dios, todo estaba bien hasta que vino el rey malvado y le dijo, pero cambia tu profecía y te daré dinero, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué es lo primero que hizo? Bueno, dame pues el dinero, la profecía se cambiará. Y estaba ahí tratando de cómo hacer que la profecía se cambie, tratando de jugar un poco entre la verdad y la mentira y el engaño, pero al final cambiando todo por causa de la avaricia. Y no es diferente en nuestras épocas, porque sigue habiendo personas así. Si tú entras al internet, en YouTube, yo no sé a cuántos pastores estás siguiendo, pero hay algunos cuantos canales bastante buenos de noticias cristianas, de cómo va pasando el mundo cristiano. Y es triste porque siempre se van dando noticias de pastores que lamentablemente se desvían del camino con enseñanzas erróneas y dejan mal al cristianismo. Y es triste, y tenemos que escuchar esto para saber quiénes son, identificarlos y no seguir esas enseñanzas, estar alertas a no caer en esas falsedades. Pero lo hay. Algunos ejemplos, predicando un evangelio centrado en el hombre, no en Cristo, enfatizando la prosperidad, torciendo la escritura para beneficio propio, ¿no? Y nosotros sabemos que las motivaciones son egoístas, porque buscan al final poder, fama, dinero, negando las verdades fundamentales, negando las enseñanzas cardinales de lo que nosotros creemos. Vamos viendo algunos ejemplos de estos, por ejemplo. La primero, el evangelio de la prosperidad. Yo no sé cuántos han escuchado de esto, pero yo creo que todos hemos escuchado un poco sobre el evangelio de la prosperidad, que enseña que Dios quiere que todos sean ricos y saludables si tienen suficiente fe, ¿no? Al final, si tú tienes fe, mi querido hermano, vas a ser rico, pues vas a disfrutar de las bendiciones terrenales. Eso es lo que Dios quiere. Falsamente se vincula la fe con la bendición material. Y conocemos, y hasta lamentablemente hay hasta canales cristianos que profesan eso. Es triste, pero
casi el único canal más grande cristiano que pueda haber está justamente fomentando esto. Y los más grandes y famosos predicadores que podemos ver en la actualidad siguen fomentando este asunto, el asunto de la teología de la prosperidad. Y claro, ellos viven muy bien, ellos viven muy ricos, ellos viven con todas las bendiciones materiales, pero ¿es eso lo que Dios enseña? ¿Es eso lo que Dios está mostrando a nosotros? ¿Nos está diciendo que la bendición material es una muestra de nuestra fe? No, no es así, en ninguna parte. Ni siquiera el mismo Jesucristo vivió así. Él dejó todas sus riquezas en el cielo para venir aquí a sufrir. No nació en cuna de oro, nació en pesebre, ¿no? Ese cuadradito donde los animales tienen su comida, en esa bandeja de madera seguramente o de piedra donde estaba la paja para que los animales comieran, allí nació el Salvador. Y vivió así, y le dijo a los discípulos: si quieres seguirme, vas a tener que cargar tu cruz, porque ni yo tengo dónde pasar la noche. Así es. ¿Y acaso el Señor Jesucristo no tenía fe? Es dueño de la fe, pero no está viniendo aquí para vivir de la mejor manera. Está viviendo aquí para sufrir por el Evangelio, para sufrir los vituperios, las amenazas, los insultos, el agravio de las personas. Y sobre eso nosotros nos mantenemos firmes, confiando en que tarde o temprano el Señor nos librará de esto. Y sabiendo al final que nuestra esperanza, como dice Pedro, no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en el cielo. Allá apuntamos. Allá es donde esperamos algún día, anhelamos ir. Sabemos que este mundo no es fácil, pero acá no me voy a quedar. Acá no me voy a quedar. Ya tengo 40 y no sé cuántos años. 48 creo. 48, 47. A partir de los 40 dejé de sumar, ¿no? ¿Cuántos años más me quedan? 30 años más y me voy, hermanos, a gozar de nuestro Señor. Así que no estoy acá afanándome por los 30 que me quedan. Lo único que quiero hacer es que estos 30 quiero dedicar lo mejor que pueda a Dios para después gozar del Señor. Esta semana estaba escuchando a un youtuber hablando, no sé cuántos siguen el canal del hermano Billy Graham. Es de España. Es un buen canal, un buen pastor, y él siempre está hablando sobre las corrientes y los problemas que lamentablemente se levantan en el mundo cristiano, ¿no? Y él estaba hablando sobre este famoso cantante, Jesús Adán Romero, ¿no? Que yo hasta ahorita sigo en duda si es cristiano o no es cristiano. Es un buen ejemplo de la apostasía o no sé. No me pregunten al final de ese tema, porque en la vida de él no sé qué pensar. Yo sé que él ha compuesto buenas canciones en un principio, se avanzó muy bien en la vida cristiana, pero ahora está tan desviado del cristianismo, está tan fuera del sistema, que ya hasta pienso, no sé si es cristiano, no sé si es un enviado del demonio para confundir a la gente. Pero el día de ayer estaba escuchando sobre uno de los mensajes que él estaba dando en su tremenda iglesia allá en Monterrey, diciendo: no es de mi interés ahora pensar en el cielo. ¿Pero qué es eso? Es justamente lo que yo estoy soñando. Mi interés es pensar en el cielo. Yo acá estoy tratando de que la vida pase cumpliendo el propósito que Dios tiene en mí. Como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, pero no me muero porque tengo cosas que cumplir todavía aquí. Por una razón he nacido y estoy aquí y no puedo partir, pero dice, estoy así con sentimientos encontrados, porque ya quiero estar con Cristo morando allá, pero también quiero acá seguir predicando el Evangelio. Así que me encuentro con sentimientos encontrados, pero que el Señor determine qué momento yo iré allá, pero apunto allá. Apunto a vivir allí. En esta tierra solamente me esperan, dice el apóstol Pablo, cárceles, dificultades, penurias, pero lo hago con gozo para cumplir con nuestro Señor. Y viene ahora estos pastores nuevos a decir: no pensamos en el cielo, mi interés es aquí en la tierra, aquí es donde vale la pena pensar. ¿Qué está pasando con la enseñanza? Pero lamentablemente es así, y tenemos muchos otros más.
Segundo, la nueva reforma apostólica sostiene que Dios está restaurando a apóstoles y profetas con autoridad igual o superior a la Biblia. Y de eso conocemos muchos, y hay muchas denominaciones que lamentablemente han tomado eso. La única palabra de Dios completa, suficiente, no hay más, es la Biblia. No hay más. No es que le está faltando. No es que falta una actualización a la Biblia. No es que se ha quedado a medias y por eso el Dios sigue hablando todavía por medio de profetas, Dios sigue hablando por medio de nuevos apóstoles. No, ya está completo. Yo no tengo nada que añadir. Lo único que yo estoy haciendo es recordarles, hermanos, lo que está escrito en la Biblia les hago recordar. Lo que ya está escrito, meditamos en la mente. Volvemos otra vez a tomar atención, pero no les traigo nada nuevo. El momento que yo les traiga algo nuevo, me tienen que agarrar a patadas y botarme, porque ya no hay más, ya no hay nueva profecía. Pero lamentablemente todavía se levantan ahora personas, líderes, pastores, hablando aquí sobre, traigo nueva revelación, el Señor me habló ayer. No, hermano, no puede ser esas cosas. ¿Cómo es que el falso testimonio o las falsas enseñanzas se están metiendo en nuestras iglesias? Y es justamente lo que el apóstol Pedro va a hablar. Tercero, movimientos que niegan doctrinas esenciales. Es cierto que no conocemos toda la Biblia, es cierto que todavía vamos nosotros aprendiendo cada vez un poco, pero hay cosas que nosotros ya sabemos, son cosas claves. Por ejemplo, hablando de la Trinidad, la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero en una lectura de toda la Escritura nos damos cuenta que Dios es tres personas. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero los tres son uno solo también. A ver, vamos tomando un ejemplo, ¿no? Y algunos comienzan a pensar, bueno, podemos pensar quizá en el huevo, ¿no? Tenemos la cáscara, tenemos la yema, tenemos la clara, pero de todas maneras todo es uno solo, pero Dios mismo, aun cuando es Dios Padre, sigue siendo Dios. Y cuando es Dios Hijo, también sigue siendo Dios. Y el huevo cuando es cáscara, solita, cáscara, ya no es huevo, pues no, es cáscara de huevo, ¿no? O es clara de huevo, pero no es huevo solito, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo estaba una vez pensando y dije, vamos a agarrar un papel y lo vamos a cortar en tres, ¿no? Y entonces el papel tiene tres partes, pero sigue siendo el papel, ¿no? Pero no es el tamaño entero, ha perdido quizá el tamaño, ha perdido la capacidad, ¿no? Y podemos pensar muchos ejemplos. La verdad es que no es posible humanamente explicar lo que solamente Dios puede hacer. Y está bien. No tratemos de ver la manera de cómo estamos explicando. Son cosas limitadas a nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Si yo me divido, ya soy la mitad, ¿no? Y si me sigo dividiendo, voy a seguir fraccionándome a mí mismo. Pero no sigo siendo uno solo, pero Dios sí. Pero ahora también se levantan, lamentablemente, y vas a tener que estar alerta, porque ahora se levantan algunas sectas que comienzan a enseñar Dios no es trino. Y conocemos algunas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que enseñan de que Jesús es creación de Dios. Y entonces Jesús no es Dios, sino es otro Dios. No existe la Trinidad, ¿no? Hay Jesús, por eso le llaman a Dios, le llaman ellos Jehová, a Dios Padre, y a Jesús es el Hijo, pero no son la misma persona, son dos personas diferentes. Son dos personas totalmente diferentes. Y el Espíritu Santo simplemente es un impulso, una fuerza. Ni siquiera es persona. Han destruido la Trinidad. Y tenemos también a los mormones que enseñan que Jesús es también creación de Dios Padre, ¿no? Es más, Jesús es hermano de Satanás, ¿no? Jesús es hermano de Satanás. Y entre los dos pues se han peleado, como todos hermanos se pelean, ¿no? Por un plan entre uno y otro, pero ahí están los dos hermanos, son creación de Dios, no son parte de la Trinidad. ¿Y cuántas otras sectas que enseñan lo mismo?
Y nosotros sabemos, esa enseñanza es incorrecta. Pero también es triste porque actualmente existe lo que se llama la iglesia unitaria. La iglesia unitaria es una denominación cristiana que enseña que Dios no es Jesús. Dios es uno, Jesús es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. No son tres, uno solo, ¿no? Y es triste y es lamentable lo que está pasando. Hace como 2 meses atrás hubo un escándalo en el mundo cristiano. No sé si te llegaste a enterar. Y bueno, algunos de nosotros decimos, ¿qué más esperamos de estas personas? Simplemente hay que seguir adelante, ¿no? No estoy en contra de las canciones de Marcos Witt, ¿no? Cuando vino hace 2 años, creo que ha venido aquí a Hidalgo, yo me he ido al grupo, he estado cantando con él. Considero que es una persona cristiana, creyente, pero también considero que no conoce mucho de teología, o su teología es un poquito tergiversada, ¿no? Y por ejemplo, ahora está Marcos Witt comenzando a cantar canciones con varios otros cantantes. Saca una canción con un cantante, saca otra canción con otro cantante. Y está bien, algunos por ahí es un refresco de nuevas canciones. Pero ha salido a cantar la última canción, un dúo con una señorita que seguramente muchos han escuchado. Yo particularmente primera vez que la conozco, nunca la he escuchado antes, pero canta una canción muy conocida de él al lado de esta señorita y todos dicen, amén, qué bonito, si te gustan las repeticiones, una nueva manera de cantar, está bien, pero un pastor saca alerta y dice, un momento, porque ella pertenece a la iglesia unicitaria. Ella cree que Jesús no es Dios. Ella no cree en la Trinidad. Su iglesia se llama iglesia evangélica. Pero no puede ser evangélica si ya no cree en la Trinidad. Se convierte automáticamente en una secta. ¿Y cómo Marcos Witt va a estar cantando con esta mujer? Entonces hay una confusión. Es triste, pero yo sé que para nosotros quizá hay barrera ante las sectas como los Testigos de Jehová, los mormones. Pero ante los unicitarios, ni conocíamos que existía eso. Ni sabíamos que había iglesia así. Y quizá escuchamos muchas canciones de estas iglesias y decimos, están bonitas, pero no son cristianas las personas que lo interpretan, ¿no? Está como cuando yo en mi niñez asistía mi padre, ya que no existía un colegio cristiano en mi zona, entonces me metió a uno medio cristiano, ¿no? Al colegio adventista. Toda mi niñez, o gran parte de mi niñez, asistía a la iglesia adventista. Mi padre me dijo, bien advertido, vas a ir a una escuela adventista. No son cristianos totalmente, no tienen la salvación, pero de todas maneras están basados en la Biblia, entonces anda a aprender sobre ellos, ¿no? Y ellos todo el material, yo creo que ahora ha cambiado, les hablo hace como 30 años atrás, pero hace 30 años atrás, mucho del material que los adventistas utilizaban eran de la editorial Casa Bautista de Publicaciones. Utilizaban incluso el himnario de la Casa Bautista de Publicaciones, lecciones de la Casa Bautista de Publicaciones. Y cuando yo me presentaba, yo soy bautista, me decían, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Es un hermano nuestro también. Y yo sabía, no somos hermanos, ¿no? Yo me voy a salvar, tú no te vas a salvar. Tu fe está basada en Cristo y en el cumplimiento de los 10 mandamientos, y en especial en el cumplimiento del 4º mandamiento. ¿Y de dónde sacan eso los adventistas? De su profetisa. Ellos tienen una profetisa que se llama Elena White, y ella soñó en visión que Dios le dijo, la iglesia donde tú asistes está mal, porque no está cumpliendo los 10 mandamientos. Y dice que ella vio las tablas en la visión, y en las tablas el 4º mandamiento estaba alumbrando más que todos los demás, y era justamente, no estás guardando el día sábado. Y entonces ella agarró y dijo, vamos a separarnos de la iglesia. Por si acaso, junto con su esposo y otros líderes más, asistían a la iglesia bautista. Se separaron y fundaron entonces la iglesia adventista del 7º día. Además de esto, son adventistas porque dijeron, el Señor pronto viene. Hasta le dieron fecha a la llegada de Cristo.
¿no? Y ahora, como no llegó, han hecho todo un artilugio para enseñar cómo es que sí llegó, pero no le vemos. Pero ahí está la iglesia, y ha crecido, y se ha fortalecido. Y quizá algunos, como he conocido de algunos cristianos, me dicen, sí, a veces voy a la iglesia tal, y a veces voy a la iglesia adventista también los días sábados. No está bien. Son personas que no enseñan la doctrina correcta, pero se han metido lamentablemente, muy sutilmente entre nosotros. Y a eso el apóstol Pedro dice, cuidado porque hay falsos maestros. Otra enseñanza. Por ejemplo, las religiones que se presentan como cristianas. Bueno, ya hablamos de eso. Los testigos de Jehová, los mormones. Ayer estaba viniendo con Oscar, estábamos llegando a la casa y cuando nos estábamos por estacionar, vino un auto que se paró al frente mío, bajó su ventana, había una gringuita y me dice, te invito a mi iglesia. Yo le digo, ¿cuál iglesia? Acá la iglesia que está en La Joya. ¿Dónde está la dirección? Dame el título de tu iglesia. Y me dijo, bueno, somos la iglesia de los santos de los últimos días. Oh, ya, gracias, no participo de esa religión, ¿no? Y entonces ahí están, visitando, invitando, ¿no? De una manera interesante, nueva, primera vez que veo yo eso, pero ahí están llamando ellos, pero no es la iglesia correcta, no es la enseñanza correcta. Otro más, la teología la teología liberal, que reinterpreta las escrituras negando milagros, resurrección o pecado, ¿no? Y no solamente esto, sino que hasta se ha metido en muchas de las religiones o en muchas de las denominaciones actuales. Y ahora inclusive la Biblia se acepta, pero se acepta no de un sentido literal, sino en un sentido figurado. Y por ejemplo, se llega a creer en algunas iglesias, bueno, Génesis 1:1 hasta 1:11 es una ilustración de cómo más o menos Dios ve el universo. Pero no es que así fue, no es que Dios lo creó. Hay demasiada evidencia de que somos producto de la evolución. Yo me acuerdo en mi clase del seminario, cuando el maestro de teología preguntó, ¿cuántos aquí creen en la evolución? En la clase, aquí en el seminario en Río Grande, ¿no? Y de todos los alumnos, creo que éramos como 30 alumnos, por lo menos uno levantó la mano, creo que eran 2 o 1 que levantó la mano y dijo, yo creo en la evolución. Un buen chico, entregado al Señor, tremendo hombre en las cosas del Señor, pero tiene esta falsa creencia, ¿no? El maestro le dijo, bueno, si es así, tienes mucho que fundamentar, ¿no? Pero lo que vengo a decir es, la falsa enseñanza se ha metido entre nosotros y eso es justamente lo que Pedro está preparándonos. Hay falsos maestros. ¿Qué es lo que buscan los falsos maestros? Características de ellos, verso 17 al 19. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos, ¿no? ¿De qué me vale un oasis, un manantial que no tenga agua? No sirve para nada. O como neblina que es llevada por el viento. Estos están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado. Los que apenas escapan de una vida de engaño. Así que hay personas que se salvan, pero que lamentablemente cuando llegan estas personas les hacen volver otra vez a perder en los pensamientos equivocados. Verso 19, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Viene a hablarme a mí de que yo debo ser controlado por el Espíritu, pero ellos mismos son controlados por otros pecados. Están controlados por el deseo sexual, están controlados por el dinero, están controlados por teologías equivocadas, están controlados por cosas que no son y entonces terminan siendo esclavos del pecado. ¿Cuál es el fruto de ellos? Y vamos ahora sí a Judas 17:19. Judas 17:19 es el siguiente libro.
Judas, no es este Judas el que traicionó a Jesús, ¿no? Este Judas es el hermano de Santiago. Y se cree que tanto Santiago como Judas son los hermanos de Jesús. Santiago es el pastor de la primera iglesia, no era bautista, pero va en la misma doctrina también, ¿no? Primera iglesia en Jerusalén. Ahí quedó el hermano de Jesús como pastor. Y Judas, se supone el hermano del Señor Jesucristo, escribe, hablando también sobre los falsos maestros. Judas 17:19. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos advirtieron que en los últimos días habrá gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Vuelve otra vez ahora otro apóstol a decir, mira lo que nos espera en estos últimos tiempos. Falsos maestros. Nos esperan personas que van a enseñar doctrinas equivocadas. Verso 19. Estos individuos son los que causan división entre ustedes. Al final, lo que van a lograr es dividir la iglesia. Y es así. Es triste, pero se termina dividiendo la iglesia. Termina en vez de lograr una unidad, que es lo que pide el Señor Jesucristo, logra al final división. Esperemos que no suceda aquí, pero según la historia ya ha pasado. Y en muchas iglesias han pasado. Pastores que llegan, se tuercen y después lo único que causan es división de la iglesia. Porque lamentablemente ese pastor con esa enseñanza equivocada sale, pero lleva a algunos tras sí. Lleva a algunos con ese falso mensaje. Decíamos, ¿no? Me gusta cuando algunos pastores en YouTube están hablando de otros de pastores equivocados, pero ellos ruegan, por favor, Señor, hazle venir otra vez al redil, hazle venir al conocimiento de la verdad, porque lamentablemente esos pastores, si no cambian, el día que salgan van a dividir la iglesia. Y actualmente dividen también, porque hay personas que creen que es lo correcto lo que ellos enseñan. Y entonces estamos dividida la iglesia. No es lo que se desea. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios entre ellos, ¿no? Y eso es justamente el problema que tengo yo ahora, ¿no? Porque acá Judas es claro en decir, mira, el que enseña de manera incorrecta el mensaje de Dios es justamente porque no tiene a Dios en su vida. Es justamente porque no tiene al Espíritu. Y nosotros sabemos que persona que no tiene al Espíritu, ¿qué pasa? No es salvo. Dice la Biblia que todos los que somos salvos tenemos el sello del Espíritu Santo. Puede ser que esté apagado el Espíritu, pero no ha salido de nosotros. Así que yo deseo que el Espíritu en ti no solamente esté, pero esté vivo, esté creciendo, esté ardiendo, se note que estás actuando en el Espíritu. Pero acá dice, el que enseña falsa enseñanza no tiene al Espíritu de Dios. Así que es difícil ahora comprender y poder deducir y decir, qué raro, yo espero de que esa persona esté equivocada, pero que no sea que está hablando así porque no tiene al Espíritu Santo. Pero es triste porque el Señor Jesucristo también dice, en el futuro habrán personas que lleguen en una ilustración, habrá personas que lleguen y me digan, aquí estoy, Señor, y yo les diga, no les conozco a ustedes. ¿Quiénes serán? Pero hicimos esto en tu nombre, hicimos este otro en tu nombre. Y Él diga, no, apártense, váyanse al infierno, no les conozco. Qué triste. Y esperemos que no sean los líderes que miramos ahora. Por último, seguimos leyendo, Judas 20 al 23. ¿Qué es nuestra labor entonces como cristianos? Verso 20 en adelante. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Nuestra labor como cristianos es ser edificados entre nosotros. Por eso estamos aquí. Mira,
Si tú no vienes, lamentablemente no te vas a enterar. Si yo no estoy, mientras que yo a ustedes les doy la instrucción, la poca sabiduría que tengo, el conocimiento que voy adquiriendo, yo mismo necesito ser enseñado por otros. Por eso sigo estudiando en el seminario, sigo estudiando la Biblia, sigo juntándome con pastores. Ayer hemos tenido una reunión allá en Hueslaco de los pastores. No han ido muchos, pero ha sido interesante conversar las dificultades que como pastores enfrentamos. Así que seguimos edificándonos y sigo en YouTube también viendo a algunos pastores que siguen dando instrucción. Yo sigo también alimentándome. Así que todos estamos viendo la manera de seguir creciendo, porque es lo que dice Judas. La única manera de enfrentar todas esas enseñanzas es que entre nosotros sigamos edificándonos en la fe. Por eso hemos creado, se ha creado y nosotros lo utilizamos, la escuela dominical. Esperamos que vengas temprano a las 10 para que tú puedas ser edificado, porque aquí yo te hablo, no me puedes contestar, quizá tengas una pregunta, una duda, no es momento, pero en la escuela dominical sí. Y estoy seguro que Reynold, a pesar de que está parado acá adelante y dando la enseñanza, él también es edificado con los testimonios que van dando las personas, que van compartiendo. Y entonces todos vamos comprendiendo, todos vamos entendiendo lo que la Biblia quiere decir. Y cumplimos así lo que Judas pide. La manera es que todos seamos edificados, todos vayamos creciendo. ¿Qué más? Dice orar en el poder del Espíritu Santo. Así que nos edificamos, pero también estamos orando entre nosotros. Yo no sé si has orado ahora por tus compañeros o por los hermanos de la iglesia. Hay un chat, ¿ya? Si no estás en el chat, por favor, me dices luego, por favor, añádeme al grupo de la iglesia. Porque ahí colocamos no solamente anuncios, pero este miércoles hemos colocado las peticiones de los demás. Y estamos allí para que tú puedas orar también. Porque el miércoles hemos aprendido de que Dios responde la oración de los demás. A veces Dios no va a responder tu oración. A veces Dios va a responder la oración de los demás. Por eso es que necesitamos que los demás oren por mí. Para que Dios responda a mí por medio de la oración de los otros. Por eso es necesario que todos oremos por los demás. Aprovecha un tiempo, ahí está la lista, mírala, repásala. Pregunta después quizá a ellos, ¿cómo te ha ido durante la semana? ¿Cómo avanzó en la necesidad que tienes? ¿Debo seguir orando? Quizá le añado algo más, pero estamos orando los unos por los otros. Aprovecha, ¿no? Antes de dormir, quizá una corta oración por ti y por alguna de la lista. Pero ora, por favor, oremos los unos por los otros. Verso 21, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Todos los cristianos sabemos de que lo único que esperamos en esta tierra es misericordia. Nadie aquí está exigiendo lo que se merece. Todos estamos aquí por la misericordia de Dios. No merecemos nada. Así que rogamos solamente por Señor y su misericordia. Quien dice Judas, con paciencia, pero al final todos obtendremos la vida eterna. Verso 22, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Por favor, actúa. Ayer estábamos repasando justamente entre los pastores, entre compasión y empatía, ¿no? Y parece lo mismo, pero no es igual, porque yo puedo tener empatía por alguien, pero no necesariamente compasión. Compasión es un paso más. Compasión significa que vas a hacer algo, ¿no? Estás parado en el stop y aparece una persona con un letrero, por favor apóyame, ¿no? Estoy aquí sin trabajo. Y tú dices, oh, qué pena, ¿no? ¿Por qué estará así? Te conmueves, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Empático, ¿no? Está bien, pero no has hecho nada más. No bajaste tu ventana. Eso es ser empático. Pero compasión es decir, bajo mi ventana, permíteme, aquí está $1 para que sigas adelante. O $5, no sé.
Eso es compasión. Por la ventana arriba, empatía, ¿no? Me amargo y digo, ¿por qué están aquí? ¿Para qué se han venido? Ya, ese es otro problema, ¿no? Ese ya no debemos ser así. La Biblia nos pide ser empáticos, pero si es posible, ten compasión. Actúa. Así que cuando nosotros vemos a nuestro hermano que está en contra, que está enseñando mal, yo debo tener compasión por él. Mi querido hermano, ven, te voy a enseñar. Aquí está el problema. Te voy a enseñar con amor. Te voy a traer otra vez al redil. Verso 23. Rescaten a todos, arrebatándolos de las llamas del juicio. Inclusive a otros muéstrales compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos, ¿no? Dios ama al pecador, eso es muy cierto, pero aborrece su pecado. Dios no ama a la persona con todo y su pecado. Esa es la falsa enseñanza de la iglesia cristiana gay, ¿no? Existe, lamentablemente, y ellos están seguros, Dios me ama tal como soy. Claro que Dios te ama tal como eres, pero aborrece tu pecado. Esperas de que cambies, esperas de que saques de ti esas cosas, pero Dios te ama de todas maneras, y Dios espera un cambio de ti. Así que tengamos mucho cuidado. Amemos a los que están actuando mal, pero no aceptemos sus pecados. Como conclusión, entonces, para terminar, debemos estar alertas a las falsas enseñanzas. Debemos apartarnos porque lamentablemente está muy metido las falsas enseñanzas entre nuestras iglesias. No te preocupes, yo sé que algunos comparten algunas cosas por el WhatsApp, y cuando algo sea que está mal, yo voy a estar allí para con amor decirte, hermanos, aprendamos de este episodio. Esto no está bien. Y aprendemos así. Aprendemos un poco más sobre cómo ha llegado a nosotros las falsas enseñanzas. Y si no es algo malo, todos somos edificados de una u otra manera. Así que estamos todos para aprender más acerca de la doctrina. Alertas con las personas que causan división, pero termino diciendo con la mejor parte, edificándonos los unos a los otros. Todos estamos aquí para enseñarnos. No solamente yo a ustedes, aprendo también mucho de sus testimonios, de su presencia aquí. Estaba conversando ayer un poco con Oscar, y Oscar me daba ahí unas ideas, algunos testimonios de su vida. Aprecio todo eso. Y así que todos somos edificados los unos por los otros. Pero tengamos cuidado siempre con los falsos maestros. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por este bello mensaje de parte de tu apóstol, el apóstol Pedro, y también de Judas, que nos enseñan, Señor, de que debemos seguir firmes en el camino correcto, sabiendo lo que vamos aprendiendo, teniendo cuidado, Señor, de las falsas enseñanzas, corrigiendo, estando alertas, bajo el conocimiento que tenemos de ti, bajo el Espíritu Santo, para no ser engañados, no ser desviados por estas falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a discernir. Pero por sobre todo, Dios, te pido que nos ayudes a todos nosotros a entender la necesidad del crecimiento mutuo, que es justamente el fundamento para poder, pues, combatir a todo esto. Ayúdanos, Señor, a crecer juntos cada vez más en ti. Motiva, Señor, siempre nuestros corazones, porque no es fácil. No es fácil, Señor, dejar quizá el sueño, dejar quizá, Señor, alguna vida, algunas cosas más fáciles en la vida, quizá algún hobby que tengamos, algún deseo que en ese momento nazca por quedar en casa. Y ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos y a comprender la utilidad de venir a pasar tiempo en la familia cristiana. Y gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Todo te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.